Antes de cada acto que marcaba la historia, antes de que los enfermos recuperaran la vista, antes de que la muerte retrocediera ante una voz llena de autoridad, antes de que el caos del mar se transformara en calma absoluta, había un paso invisible que casi nadie nota. No era un espectáculo. No era una frase repetida sin sentido. Era un instante profundo de conexión. Una práctica antigua que sostenía cada milagro desde la raíz. Hoy quiero invitarte a mirar más allá de los relatos que ya conoces. Porque lo que vamos a explorar no es solo algo que ocurrió hace siglos, es una clave espiritual que puede transformar la forma en que te acercas a Dios. Tal vez alguna vez sentiste que tus palabras se quedaban cortas, que tus oraciones subían, pero no encontraban respuesta. Y quizás la razón no está en tu fe, sino en una pieza esencial que nadie te explicó. Quédate conmigo, porque al final de este mensaje vas a entender cómo recuperar ese fundamento olvidado y cómo convertir cada momento de oración en una experiencia viva, profunda y real. Si sientes que es momento de profundizar tu forma de orar, te invito a dejar una sola palabra en los comentarios. Guíame. Escríbela con intención, con apertura, con el deseo real de crecer. Y si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, apóyalo con un me gusta, porque así esta enseñanza puede llegar a otras personas que hoy están buscando respuestas en silencio. Personas que han hablado con Dios muchas veces y aún esperan una señal de que no están solas. Ahora acompáñame a viajar en el tiempo. Retrocedamos siglos atrás hacia los senderos antiguos de Galilea. Visualiza el polvo levantándose bajo los pasos de un maestro que recorría pueblos y mercados, dejando huellas que nadie podía ignorar. A su paso, ocurrían cosas que desafiaban toda lógica humana. Personas que habían vivido en silencio comenzaban a escuchar nuevamente las voces que amaban. Aquellos que estaban atrapados en sus propios cuerpos recuperaban la fuerza para levantarse. Espíritus atormentados encontraban descanso. Incluso la naturaleza parecía reconocer una autoridad superior, y aquello que parecía indomable se volvía tranquilo con una sola palabra. Pero lo más sorprendente no eran solo los acontecimientos visibles, sino lo que sucedía antes de cada uno de ellos. Un acto silencioso, profundo, casi escondido, que sostenía todo lo demás. Y eso es justamente lo que vamos a descubrir juntos ahora. Y aquí es donde muchas personas se quedan solo con la superficie de la historia, porque ven los hechos extraordinarios, pero no alcanzan a notar la raíz espiritual que los sostenía. Más allá de los actos visibles, estamos hablando de un maestro formado dentro de la tradición viva de su pueblo. Alguien que creció respirando las enseñanzas antiguas, entendiendo la fe no como un espectáculo, sino como una forma constante de relacionarse con lo divino en cada momento cotidiano. Sus acciones no surgían del impulso ni de la improvisación. Había una estructura interior, una manera particular de prepararse espiritualmente antes de actuar. Y cuando estudiosos comenzaron a observar con atención los contextos culturales y el lenguaje original de las escrituras, empezaron a notar patrones que muchas traducciones modernas pasan por alto. Dentro de la herencia espiritual hebrea existe una práctica profundamente significativa conocida como berajot, que suele traducirse como bendiciones. Aunque su esencia va mucho más allá de una simple frase ritual. En la mentalidad antigua, una bendición no era solo algo que se pronunciaba en ocasiones especiales. Era una postura del corazón, una manera consciente de reconocer la presencia de Dios en lo pequeño y en lo grande.
en el alimento diario, en el aire que entra a los pulmones, en el amanecer que marca un nuevo comienzo. Era un recordatorio constante de que la vida no era casualidad, sino un regalo continuo. Y desde ese lugar de reconocimiento profundo nacía una conexión espiritual capaz de transformar incluso los momentos más ordinarios en experiencias sagradas. Y cuando empiezas a entender esto, comienzas a mirar la oración desde un lugar completamente distinto. Dentro de la tradición antigua se hablaba de cultivar una vida llena de pequeños actos de gratitud a lo largo del día. No como una carga espiritual, sino como una manera de mantenerse consciente de la presencia divina en cada instante. No era repetir palabras vacías, era entrenar el corazón para reconocer que incluso los detalles más simples tenían un significado sagrado. Más que una obligación, era una forma de cercanía. Una relación viva que acompañaba cada paso, cada decisión y cada respiro. Crecer en ese ambiente significaba aprender que la espiritualidad no se limitaba a momentos solemnes, sino que se expresaba en la vida cotidiana. Y cuando comienzas a observar los relatos antiguos con esa lente cultural y espiritual, aparece un detalle que muchos lectores modernos pasan por alto. Justo antes de los momentos más sorprendentes, antes de que la realidad pareciera doblarse ante lo imposible, hay gestos que reflejan una preparación interior profunda. No eran actos teatrales, no eran fórmulas mágicas, eran señales claras de una conexión consciente con Dios antes de cualquier acción visible. Para quienes conocían las costumbres de la época, esos gestos hablaban por sí solos, indicaban una pausa intencional, un reconocimiento, una alineación espiritual que precedía a todo lo demás. Y entonces surge una pregunta poderosa. ¿Y si el verdadero secreto no estaba solo en lo que ocurría después, sino en la forma en que se preparaba el corazón antes de que algo extraordinario sucediera? Porque tal vez la transformación no empieza cuando pedimos, sino cuando aprendemos a detenernos, reconocer y conectar desde un lugar profundo de conciencia espiritual. Y lo más impactante es que este principio sigue estando disponible hoy. Y es aquí donde el mensaje se vuelve profundamente revelador. Porque antes de que ocurra cualquier cambio visible, aparece primero un gesto silencioso que transforma toda la escena. Una mirada elevada, una pausa consciente, una expresión de gratitud que nace incluso cuando la realidad todavía parece imposible. Imagina el peso del momento. Un sepulcro cerrado, el dolor fresco de una familia que aún llora, la esperanza casi extinguida entre quienes observan desde lejos. Todo alrededor grita que ya es demasiado tarde, que no hay nada más que hacer. Sin embargo, en lugar de reaccionar desde la desesperación colectiva, surge algo distinto, una conexión previa. Una seguridad interior que no depende de lo que los ojos humanos pueden comprobar. Antes de cualquier palabra dirigida a la tumba, primero aparece el reconocimiento hacia Dios. No después del resultado, sino antes de que exista una señal visible. Esa gratitud anticipada revela una confianza que trasciende las circunstancias. Y eso cambia por completo la forma en que entendemos la oración, porque muchos esperan agradecer solo cuando todo se resuelve, cuando la respuesta ya es evidente. Pero aquí vemos una postura espiritual diferente, una certeza tan profunda que la conexión con Dios se expresa incluso en medio de la incertidumbre. Es como si la realidad espiritual tuviera prioridad sobre la apariencia física, como si la fe no esperara pruebas externas para comenzar a celebrar la obra divina. Y tal vez ahí está una de las claves más poderosas.
Aprender a cultivar una relación tan cercana con Dios que el corazón pueda agradecer incluso cuando el proceso aún no ha terminado. Porque desde ese lugar interior nace una fuerza capaz de transformar la manera en que enfrentamos cada situación. Y cuando entiendes esto, empiezas a darte cuenta de que la oración deja de ser solo una reacción ante la crisis y se convierte en una postura constante de confianza y reconocimiento. Y cuando comienzas a observar estos momentos desde una perspectiva más profunda, te das cuenta de que no se trataba solo de actos sorprendentes, sino de una forma de vivir en conexión constante con Dios. Antes de cada transformación visible, había un instante íntimo, una pausa llena de conciencia espiritual que preparaba el corazón y el ambiente. No era el volumen de las palabras, ni la perfección de una técnica. Era una relación viva, una comunión silenciosa que nacía desde adentro y se reflejaba hacia afuera. Por eso, cuando la necesidad aparecía, una multitud hambrienta, una persona herida, una situación imposible, la primera respuesta no era el miedo ni la presión, sino el reconocimiento de la fuente divina. Una gratitud que precedía a la solución. Una confianza que no dependía de la cantidad de recursos visibles. Y tal vez ahí está la enseñanza más poderosa para nosotros hoy, porque muchas veces esperamos ver primero el resultado para recién entonces agradecer. Pero este patrón antiguo muestra algo diferente. Una postura interior que reconoce la provisión incluso antes de que sea evidente. Ahora quiero hablarte directamente, porque quizá has estado caminando con una carga silenciosa. Tal vez has repetido tus oraciones tantas veces que comenzaste a sentir que tus palabras se pierden en el aire. Puede que hayas pasado noches preguntándote si alguien realmente escucha, si tu historia importa, si tu voz llega más allá del techo de la habitación. Si ese es tu caso, respira un momento conmigo, porque tal vez la respuesta no está en orar más fuerte, ni en encontrar palabras más complejas, sino en regresar a una forma de conexión más profunda. Una que empieza reconociendo la presencia de Dios incluso en medio del proceso, incluso cuando todavía no ves cambios externos. Imagínate comenzar cada oración no desde la frustración, sino desde una pequeña chispa de gratitud por lo que ya existe, por la vida que respiras, por la oportunidad de seguir creyendo, por la certeza de que no estás caminando solo, aunque el camino parezca largo. Y cuando esa gratitud empieza a transformar tu perspectiva, algo dentro de ti cambia primero. Y muchas veces, ese cambio interior es el primer paso hacia cualquier transformación exterior. Y aquí surge una pregunta que puede sacudir la forma en que hemos entendido la oración durante años. ¿Y si el silencio que a veces sentimos no significa ausencia, sino una invitación a volver a la esencia? Tal vez, sin darnos cuenta, hemos reducido la oración a un momento de urgencia, a una conversación que solo comienza cuando algo se rompe. Hemos aprendido a hablar cuando la necesidad aprieta. Pero olvidamos cómo permanecer cuando el corazón solo necesita conexión. Porque la verdadera profundidad espiritual no empieza con una lista, empieza con una relación viva, con un espacio donde primero recordamos quién es Dios, antes de enfocarnos únicamente en lo que deseamos recibir. Imagínate cambiar la postura interior, acercarte no desde la presión o el temor, sino desde la confianza de alguien que sabe que ya es escuchado. No como quien intenta convencer, sino como quien entra en un diálogo sincero y cercano. Y quizá ahí está la transformación más grande.
Reconocer que la conexión no se construye desde la ansiedad, sino desde la conciencia de que la presencia divina ya está disponible incluso antes de que pronunciemos la primera palabra. Cuando comienzas desde ese lugar, la oración deja de sentirse como un esfuerzo agotador y se convierte en un espacio de descanso. Ya no es una lucha por obtener algo, sino un encuentro que fortalece, alinea y renueva. Tal vez eso es lo que estuvo siempre frente a nosotros, una sabiduría antigua que invita a pasar de la tensión a la confianza, de las palabras apresuradas a una conversación profunda, de la sensación de distancia a la experiencia real de cercanía espiritual. Y cuando la gratitud abre la puerta, el corazón cambia primero. Y muchas veces, ese cambio interior es el inicio de todo lo demás. Y cuando empiezas a ver todo desde esta perspectiva, descubres que cada gesto de gratitud no era una demostración externa, sino una invitación silenciosa para que otros aprendieran a vivir desde la cercanía con Dios. No era una actuación para impresionar multitudes. Era una ventana abierta hacia una relación auténtica, profunda y accesible para cualquiera que estuviera dispuesto a detenerse y escuchar. Porque la verdadera transformación espiritual no nace de la presión por hacerlo perfecto, sino de aprender a permanecer en una conexión constante que sostiene incluso cuando las respuestas todavía no son visibles. Las antiguas tradiciones entendían algo que hoy necesitamos redescubrir. La vida espiritual no se construye solo en momentos extraordinarios, sino en los pequeños actos de reconocimiento que repetimos día tras día. Una pausa antes de hablar. Una palabra de gratitud antes de pedir. Una conciencia viva de que cada instante ya está lleno de significado. No se trataba simplemente de repetir frases, sino de entrenar el corazón para ver la abundancia, incluso cuando el entorno parecía escaso. Cada bendición era como una llave que abría los ojos espirituales. Una manera de alinear la mente y el espíritu con la realidad de que Dios ya estaba obrando más allá de lo que los sentidos podían percibir. Y cuando el corazón comienza a vivir desde ese lugar, algo cambia profundamente. La ansiedad pierde fuerza, la prisa se suaviza. Y la oración deja de sentirse como un esfuerzo pesado para convertirse en un espacio de encuentro continuo. Tal vez por eso, las prácticas antiguas no buscaban impresionar. Buscaban transformar desde adentro. Recordaban que cada palabra de gratitud abre una puerta interior, y cada momento de reconocimiento crea una disposición nueva para recibir lo que viene después. Y entonces la pregunta deja de ser, ¿cómo consigo lo que necesito? Y se convierte en algo mucho más profundo. ¿Cómo aprendo a caminar cada día consciente de que ya estoy acompañado? Ya estoy sostenido, ya estoy dentro de una historia que Dios sigue escribiendo. Y cuando empiezas a vivir desde esa conciencia, incluso los momentos más simples comienzan a sentirse sagrados. Y cuando comprendes esto, la oración deja de verse como una herramienta para presionar al cielo y empieza a revelarse como un espacio donde la relación ya está viva antes de cualquier petición. No se trata de alcanzar un nivel especial para ser escuchado, sino de reconocer que la conexión con Dios no comienza cuando hablas, sino que ya existe antes de que pronuncies una sola palabra. Esa certeza transforma todo, porque ya no te acercas desde la inseguridad, sino desde la confianza de alguien que sabe que su voz tiene un lugar en el corazón del Padre. Imagina por un momento cómo cambia tu perspectiva cuando entiendes que la oración no es una actuación para demostrar espiritualidad,
sino una invitación a vivir desde una comunión constante. Ya no se trata de encontrar las frases perfectas, sino de abrir el corazón con autenticidad. Y quizá esa fue una de las enseñanzas más profundas que se mostraban a quienes observaban de cerca. La conexión con Dios no era un evento ocasional, era una relación continua, no algo que se encendía en momentos especiales, sino una presencia constante que sostenía cada acción, cada palabra y cada decisión. Eso significa que el poder espiritual no surge de la presión, sino de la cercanía. No nace del esfuerzo por impresionar, sino del descanso en una relación que ya está activa. Y cuando empiezas a vivir desde esa conciencia, incluso las situaciones más desafiantes se enfrentan desde un lugar distinto. Ya no te acercas a Dios como alguien distante, sino como alguien que ya camina contigo. Tal vez por eso la verdadera enseñanza no estaba solo en los actos visibles, sino en el ejemplo silencioso de una vida alineada. Una vida que mostraba que la oración no es un último recurso, sino el fundamento constante sobre el cual todo lo demás se construye. Y cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser, ¿cómo logro que Dios me escuche? Y se convierte en algo mucho más profundo. ¿Cómo aprendo a vivir cada día consciente de que ya estoy en conversación con Él? Y cuando la gratitud comienza a ocupar el primer lugar, algo profundo se transforma dentro de ti. La oración deja de sentirse como una lucha constante por obtener respuestas y se convierte en un espacio donde el corazón descansa en la certeza de que Dios ya está obrando, incluso cuando todavía no puedes verlo. Porque la verdadera fe no siempre nace cuando todo está resuelto. Muchas veces nace en medio del proceso, en el silencio, en la espera, en esos momentos donde decides agradecer no porque todo sea fácil, sino porque eliges confiar en que no estás caminando solo. Imagínate lo que sucede cuando comienzas cada día reconociendo lo que ya ha sido dado, cuando tus primeras palabras no son quejas ni exigencias, sino reconocimiento por la vida, por las oportunidades, por las pequeñas señales de cuidado que muchas veces pasamos por alto. Ese cambio interior abre espacio para una relación más profunda, una conversación más honesta, una conexión que no depende de emociones intensas ni de circunstancias perfectas. Solo depende de un corazón dispuesto a acercarse con sinceridad. Y quizá ahí está una de las claves más olvidadas de la vida espiritual, cuando la gratitud se vuelve parte de tu respiración diaria. Empiezas a ver la presencia de Dios en lugares donde antes solo veías problemas. Empiezas a notar puertas que antes parecían invisibles, caminos que antes no considerabas posibles. No significa que los desafíos desaparezcan de inmediato, pero sí cambia la manera en que los enfrentas. Ya no desde el miedo, sino desde una confianza tranquila que te recuerda que incluso en medio de la espera, algo ya está moviéndose. Tal vez hoy sea el momento de dar ese pequeño paso, de dejar de medir tu oración por cuánto tiempo hablas y comenzar a vivirla como una relación constante. Una conexión que empieza con gratitud, crece con confianza y se fortalece con cada instante de presencia consciente. Y cuando esa gratitud se vuelve tu punto de partida, la oración deja de ser solo palabras y se convierte en una experiencia viva que transforma la manera en que ves todo lo que te rodea. Y cuando observas ese momento desde una mirada más profunda, descubres que la verdadera transformación no comenzó cuando la multitud recibió alimento. Comenzó cuando apareció la gratitud en medio de la escasez,
cuando lo poco que había dejó de verse como insuficiente y empezó a reconocerse como un punto de partida en las manos de Dios, porque la lógica humana tiende a enfocarse en lo que falta, en los números, en los límites visibles, pero la perspectiva espiritual comienza con algo distinto. Reconocer que incluso lo pequeño puede convertirse en abundante cuando es entregado con confianza. Imagina la escena, miles de personas esperando, la presión creciendo, las expectativas elevándose, y aún así, en lugar de reaccionar desde el miedo, surge un momento de pausa, un reconocimiento silencioso que transforma la atmósfera antes de que ocurra cualquier cambio externo. Ese instante nos recuerda que la verdadera provisión no siempre empieza con grandes recursos, sino con un corazón dispuesto a confiar, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de resolver. Y ahora quiero hablarte directamente, porque quizá hay áreas de tu vida que hoy se sienten igual de abrumadoras. Situaciones donde miras alrededor y sientes que lo que tienes no alcanza, que las respuestas tardan, que el camino parece más largo de lo que imaginabas. Puede que estés enfrentando decisiones difíciles, relaciones tensas, preocupaciones económicas, desafíos de salud o batallas internas que nadie más ve. Momentos donde el peso emocional se siente más fuerte que tu propia esperanza. Pero tal vez la enseñanza más profunda aquí no es negar la dificultad, sino aprender a mirar tu realidad desde una perspectiva diferente. Empezar reconociendo lo que aún permanece, lo que todavía está en tus manos, lo que sigue siendo una señal de que la historia no ha terminado. Porque cuando eliges agradecer incluso en medio del proceso, tu enfoque cambia. Tu corazón se fortalece, tu mente se abre a posibilidades que antes parecían invisibles. No significa ignorar el dolor, significa enfrentarlo desde una postura de confianza. Una confianza que te recuerda que incluso cuando todo parece limitado, todavía hay espacio para que algo nuevo comience. Y muchas veces, el primer paso hacia cualquier transformación exterior es ese cambio interior, donde decides dejar de mirar solo lo que falta y empiezas a reconocer lo que Dios ya está sosteniendo en tus manos hoy. Y cuando comienzas a orar desde ese lugar, algo dentro de ti se reordena, la presión disminuye, la mente se calma, y el corazón deja de sentirse atrapado entre el miedo y la incertidumbre. No porque todos los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ya no los enfrentas desde la soledad interior. La gratitud no borra la realidad, la transforma desde adentro. Te permite mirar las mismas circunstancias con una perspectiva distinta. Una que reconoce que incluso en medio del proceso hay señales de cuidado, de presencia y de propósito. Poco a poco descubres que la oración ya no es un esfuerzo agotador por encontrar las palabras correctas, sino un espacio donde puedes llegar tal como estás, sin máscaras, sin presión por demostrar nada, solo con la honestidad de quien sabe que está siendo escuchado. Y en ese ambiente de conexión, la fe deja de sentirse como algo que debes cargar con esfuerzo, y empieza a sentirse como un descanso que te sostiene. La conversación con Dios se vuelve más natural, más constante, más profunda. Empiezas a notar cambios pequeños pero significativos, una paz inesperada en medio del caos, claridad donde antes había confusión, una fuerza interior que aparece justo cuando pensabas que ya no podías continuar. Tal vez ahí está una de las mayores transformaciones,
Cuando descubres que la oración no es solo un medio para cambiar lo que sucede afuera, sino un espacio donde primero se renueva lo que ocurre dentro de ti. Y muchas veces, ese cambio interior es la semilla que prepara el terreno para todo lo demás. Porque cuando tu corazón aprende a descansar en la confianza, incluso las temporadas difíciles se viven con una esperanza distinta. Ya no como un final, sino como un proceso donde algo nuevo está tomando forma, incluso si todavía no puedes verlo con claridad. Y cuando comienzas a vivir desde esa conexión constante, la oración deja de ser un momento aislado y se convierte en una forma de caminar cada día consciente de que no estás solo, de que hay una presencia que te acompaña y de que tu historia aún sigue escribiéndose. Y mientras haces eso, mientras comienzas tu día desde la gratitud en lugar de la ansiedad, presta atención a lo que sucede dentro de ti. Tal vez no escuches truenos, ni veas señales espectaculares, pero notarás algo más profundo, una calma que empieza a ocupar el lugar donde antes vivía la prisa. Porque cuando eliges agradecer primero, estás cambiando la atmósfera de tu propio corazón. Estás entrenando tu mente para ver provisión en lugar de escasez, presencia en lugar de abandono, propósito en lugar de confusión. No necesitas palabras complejas ni rituales complicados, solo una conversación sincera, un reconocimiento honesto de que incluso en medio de tus desafíos, todavía hay razones para levantar la mirada y decir gracias. Y algo hermoso empieza a ocurrir cuando practicas esto día tras día. La oración deja de sentirse como un momento aislado y se convierte en un estilo de vida. Empiezas a notar a Dios en lo cotidiano, en las pequeñas victorias, en las oportunidades inesperadas, en la fuerza que aparece justo cuando pensabas que ya no podías continuar. Quizá al principio te parezca simple, incluso demasiado sencillo, pero muchas veces son los actos más pequeños los que crean los cambios más profundos con el tiempo. Y cuando llegue el momento de presentar tus necesidades, lo harás desde una postura diferente. No desde la desesperación, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde la certeza de que ya estás siendo escuchado. Porque la gratitud no solo abre conversaciones, también prepara el corazón para recibir con humildad y reconocer las respuestas cuando llegan, incluso si llegan de formas que no esperabas. Así que mañana, empieza con 10 minutos de reconocimiento sincero y observa cómo poco a poco tu perspectiva cambia. Tal vez descubras que el mayor milagro no es solo lo que ocurre afuera, sino la transformación silenciosa que comienza dentro de ti y que te acompaña a lo largo de todo el día. Mientras pongas en práctica esta sabiduría ancestral, esa conexión profunda que Jesús reflejaba en cada momento decisivo, comenzarás a notar cambios reales dentro de ti. La ansiedad dejará de dominar tus pensamientos, el temor perderá su fuerza, y aquello que parecía imposible empezará a verse desde otra perspectiva cuando lo observes con un corazón agradecido. Porque los milagros no nacen de la presión humana ni de palabras repetidas con desesperación. Nacen de una relación viva. Surgen de la cercanía con Dios, de una confianza que permanece incluso cuando la lógica no ofrece respuestas. No dependen de la intensidad emocional, sino de la profundidad espiritual. Jesús no necesitaba crear espectáculos antes de actuar. No dependía de rituales complejos para que el poder de Dios se manifestara. Su secreto era simple y profundo: elevar su mirada al cielo, reconocer al Padre y actuar desde esa unión constante. Desde ese lugar de conexión, lo sobrenatural fluía hacia lo natural,
Y hoy tú también tienes acceso a esa misma conexión. No estás excluido ni distante. La invitación sigue abierta. Vivir desde la comunión con Dios en lugar de vivir desde el esfuerzo agotador. Si sientes que este mensaje despierta algo en tu interior, escribe "Estoy listo para aprender" en los comentarios. Hazlo como una señal de que deseas transformar tu manera de orar y convertirla en un diálogo vivo con Dios. Suscríbete a Revelaciones Judías para seguir descubriendo enseñanzas antiguas con poder para transformar la vida actual. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios escucha, que conoce cada necesidad y que ya está obrando aun cuando no lo vemos. La esencia de la oración que Jesús practicaba antes de cada obra poderosa no era complicada ni inaccesible. Era sencilla y profunda. Levantar la mirada, reconocer al Padre y vivir desde la gratitud. Y cuando adoptas esta forma de vivir, los milagros dejan de parecer eventos raros y comienzan a convertirse en el fruto natural de una vida conectada con el cielo.